Y bueno, cambiando de menú, estoy también prácticamente terminando con esta charla sobre Nehemías, un hombre que, como le puse de título a estas charlas, de esclavo a gobernador, a través de una decisión que tomó y el proceso que vino después de esa decisión que tomó, él cambió su vida, cambió radicalmente su vida. Dejó de ser lo que era, empezó a ser una persona totalmente distinta. Era esclavo, copero del rey y terminó siendo gobernador de Jerusalén. Era un hombre que estaba a expensas del mandato y de los caprichos y deseos del rey, y terminó siendo un hombre que tenía autoridad y dirigía a toda una ciudad, a todo un pueblo. Un hombre que organizó una ciudad, un hombre que organizó el templo, un hombre que nadie hubiera dado 2 mangos por él y sin embargo llegó a ese nivel distinto. Algo a lo cual el Señor nos llama a nosotros también. Ese subir de nivel, ese cambiar de posición, ese cambiar nuestra manera de pensar, salir de la mediocridad, salir de la esclavitud en cierta manera, que puede ser muy amplia, una esclavitud en muchas cosas o en muchas áreas de nuestra vida. Básicamente, cuando hablamos de esclavitud uno piensa pecado, pero también hay una esclavitud a lo que le acabo de decir recién, a la mediocridad. La esclavitud a la chatura, a seguir haciendo siempre lo mismo, a vivir de la misma manera, a no avanzar en nada, a no progresar en nada, a conformarse con lo que tiene, a no aspirar a más. También es, en cierto modo, también es una esclavitud el no querer aspirar a más. Pero Dios tiene para nosotros las 2 cosas que dijo Ada. Dios tiene para nosotros una vida abundante y Dios tiene para nosotros una vida en crecimiento hasta alcanzar la plenitud. Lo interesante es que todo eso básicamente depende de nosotros. Dios es el que lo hace, pero depende de nosotros. Por eso también te pedimos perdón de verdad, te pedimos perdón en serio. Depende de nosotros. No para hacer las cosas de la boca para afuera, sino para hacerla con convicción de corazón adentro. No por la costumbre de venir a la iglesia, sino entender que lo que estamos haciendo es adorar al Señor, ser parte de un movimiento espiritual, parte de una vida espiritual, parte de un engranaje que conecta vidas espirituales y que tiene el poder, tiene la potencia de transformar el lugar donde estamos, y todos aquellos que digan que sí, que acepten ser parte. La iglesia, y solamente la iglesia, es la que tiene ese principio, ese poder y esa capacidad. La iglesia, y por medio de la iglesia está la opción y el poder de transformar el lugar donde vivimos. A veces ponemos demasiada confianza o esperanza en los hombres o en las gentes. Ahora, a 15 días de las elecciones, esperanzas divididas, sí, pero todos están, divididos están, no, porque el Salvador es este, que el Salvador es el otro. Y el que dice que este es el Salvador dice que aquel es el diablo, y el que dice que este es el Salvador dice que aquel es el demonio. Ni uno es el Salvador, ni otro es el demonio. El único Salvador es Cristo y la única autoridad es de la iglesia. Esa es una de las cosas que tenemos que romper nuestra cabeza, que tiene que ver con algo de lo que hemos ministrado, lo que hemos estado compartiendo y lo que le voy a decir ahora. Ese cambio de visión, de enfoque, de pensamiento, de prioridades y de principios, para ser nosotros los protagonistas del cambio, para ser hacedores del cambio. ¿Vos querés cantarte acá cada rato? Hacedores del cambio en nuestra vida, en nuestro entorno pequeño, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro entorno más amplio, tal vez trabajo, el barrio, la escuela, y llegando a lugares que uno no tiene idea hasta dónde puede llegar. Lo mismo que a veces uno piensa que es lo que hace la política y que no hace, tenemos todo el poder para hacerlo nosotros. ¿Qué cosas hizo Nehemías que lo llevaron de ser un esclavo sin futuro a convertirse en gobernador? A ver, son las 9:05, a ver qué es lo que tenemos para hacer, qué puedo hacer. Nehemías capítulo 3, versículo 1, ya la primera palabra me ministró, mire. Nehemías 3:1 dice, entonces. El entonces es un nexo entre lo que pasó antes y lo que va a pasar. El entonces nos está preparando para la consecuencia de lo que pasó antes. El entonces nos para en una posición, nos hace pararnos firmes en el lugar donde estamos, poner los pies sobre la tierra
como para replantear, como para reencarar nuevamente, para tomar una dirección o hacer un cambio si es necesario. Hasta acá hemos visto que Nehemías hizo un montón de cosas. En los 2 capítulos anteriores, él dio un montón de pasos. No tengo anotados cuántos son, pero un montón de pasos que empezaron a generar ese cambio en su vida y a su alrededor. Desde que él se dispuso, que sintió la carga, oró, habló con el rey, oró, pidió recursos, oró, emprendió el viaje, oró, pidió gente, oró, llegó a Jerusalén, oró, salió a medianoche en secreto, que eso es lo que hablamos la semana pasada, salió a recorrer las murallas para ver en qué condición estaban, oró y volvió a entrar a Jerusalén para empezar el trabajo al día siguiente a la mañana. Todo eso que pasó fue mucho y hemos hablado un montón de cosas. Y sin embargo, todo eso fue apenas la etapa previa de lo que estaba por venir. Podemos decir por un lado que todo eso no importaba, porque lo importante está por venir ahora, el proceso de reconstrucción, el proceso de restauración. Y al mismo tiempo le tengo que decir que en realidad sí importaba, porque sin todo ese proceso previo no podría haber llegado, no podría haber dado el paso de empezar la etapa de la reconstrucción. Cada etapa en nuestra vida es importante. Cada momento que vivimos, cada situación que vivimos es importante. Cada decisión que tomamos es importante. Cada cosa que pasamos, cada lucha, cada prueba por la que pasamos son importantes. No hay cosa que sea más importante que otra o que sea más valiosa que otra. No hay etapas mejores, mayores. No, todo tiene su lugar, todo tiene su precio, todo tiene su valor delante del Señor. Y en el proceso de alcanzar esa meta, el lugar nuevo, la posición nueva, la vida en plenitud, una vida transformada, en ese camino a ese nivel, cada decisión y cada paso que des vale, es importante. Y tiene su peso y un peso espiritual. No le escapes a los detalles, me gusta decir esto, no adelantes ni quemes etapas. Eso se dice vulgarmente, se suele decir hablando del crecimiento natural, ¿no? Hablando más que nada de los adolescentes, los jóvenes, los chicos también ahora, ese no quemar etapas. Porque quieren hacer cosas que tendrían que hacer cuando son más grandes y las empiezan a hacer cuando son apenas pequeños. Y el quemar etapas lo único que hace es alterar los tiempos y después cuando ya es más grande va a empezar a hacer algunas de las cosas que no hizo en su momento. Por eso usted ve a algunos grandotes que son semejante pedazo de grandote y de otros que no, que son gente normal o madura. Por eso ve a algunos grandulones que andan haciendo pavadas y tonterías o saliendo de noche como si fueran adolescentes porque no lo hicieron en su momento. O ven otros que ya van por el segundo o tercer matrimonio y tienen hijos desparramados por todos lados por lo mismo, por haber quemado etapas. Lo mismo pasa en el proceso de la reconstrucción espiritual, de nuestra restauración, de nuestra reedificación. No te apures, no des pasos de gigante. Una vez el Señor me ministró, esto lo compartí ya hace tiempo atrás, que los que dan pasos de gigante los derriban los Davides. No te apures en cada etapa, en cada proceso. Cada momento que vivís en el Señor es importante y cada momento te lleva al siguiente nivel, al siguiente escalón, al siguiente paso. Uno a veces quiere ya los resultados. Vivimos en una época de todo queremos solamente resultados, pero los resultados dependen de un proceso. Queremos ya la bondiola lista en el sándwich. Alguien tuvo que comprarla, alguien tuvo que cocinarla, alguien tuvo que cortarla, alguien tuvo que servirla. Y si nosotros obviamos todos esos procesos, no vamos a poder llegar al nivel al cual tenemos que llegar. Salmo 126, versículo 6. Es un texto que se usa mucho, conocido para evangelismo. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las gavillas son los manojos de cosecha o los manojos de grano, atados, envueltos, manojos al hombro. Pero para que el sembrador o después cuando cosecha vuelva contento, cantando, saltando con el manojo al hombro, tiene que haber pasado un momento en el que fue andando y llorando
bajo la lluvia o bajo el sol, con cansancio, con esfuerzo, lastimándose las manos, lastimándose la cintura. No le escapes a los procesos. Sin siembra no hay cosecha. Sin siembra no hay cosecha. Y se necesita una siembra para una buena cosecha. Hace un rato, no sé si usted escuchó por ahí en medio de todo lo que hemos cantado. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice? Gracias. ¿Qué pasó ahí? Hola, ¿qué dice Santiago 1, 2? ¿Están acá o están con el partido de Boca solamente? Señor, ¿qué pasó? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Paciencia, perseverancia, permanencia. No le temas a los procesos, no le temas a las pruebas, no les temas incluso a las luchas que se presenten. Anita, el Señor me dijo, esa palabra era para vos. No le temas a lo que esté pasando, a lo que veas que se levante. No le escapes a los procesos. Es lindo el resultado, es desagradable el proceso. ¿Le gusta el resultado? Bánquese el proceso. Es la manera de poder alcanzar lo que Dios tiene para darle. Arranquemos en definitiva con Nehemías capítulo 3 versículo 1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de las puertas de las ovejas. Cuando empezó él ya a distribuir entre la gente, entre los oficiales, entre los obreros, el trabajo de reconstrucción, él había visto y se había encontrado que no solamente las murallas estaban hechas percha, sino que las puertas estaban quemadas, algunas estaban rotas, otras estaban volteadas. Había algunas que todavía se mantenían en su lugar. Era gracioso porque capaz que la puerta estaba puesta en su lugar y no había paredes a los costados, pero la puerta estaba en el lugar. Lo que a mí me habla también decir, no te confíes de nada, no te quedes tranquilo porque vos hiciste las cosas que tenías que hacer, sino que tenés que chequear que todo esté en la posición que tiene que estar. Y la primer puerta que él manda a reconstruir, que manda a los sacerdotes, es la puerta de las ovejas. ¿Qué significa puerta de las ovejas y por qué se la llamaba así a esa puerta? ¿Por qué esa puerta de Jerusalén tenía ese nombre, puerta de las ovejas? Porque a través de esa puerta entraban los rebaños de ovejas que iban con dos destinos y se distribuían cuando llegaban a la ciudad. Pero cuando entraban por ahí, iba un grupo directamente para el mercado, iba otro grupo directamente para el palacio o para la corte, iba otro grupo directamente para el templo. Porque la oveja era lo que se utilizaba para alimento, la oveja era lo que se utilizaba para abrigo, con su lana se hacían tejidos, y la oveja era la materia prima para el templo, para el sacrificio. Así como sin siembra no hay cosecha, sin oveja no hay sacrificio. Entonces manda él precisamente que empiecen a reconstruir esa puerta porque usted no puede empezar a caminar en el proceso de transformación de su vida, no puede subir al siguiente nivel, no puede ir al siguiente escalón, no puede empezar a pensar de una manera distinta, no puede aspirar a una vida distinta si no restaura primeramente su relación con Dios. No puede anhelar, no puede querer tener tal vez incluso un mejor nivel económico, una mejor, convivencia en su casa, una mejor convivencia en el barrio, unas mejores condiciones de vida en general. No puede aspirar a eso si no restaura primeramente su relación con Dios. Y seguramente estará pensando, pero ¿y qué pasa con toda aquella gente que no cree en Dios? Toda aquella gente que no cree en Dios estará disfrutando de todo lo que tenga porque ya han perdido su posibilidad de presentarse delante de Él. Pero la Biblia dice que el juicio, la corrección, el acomodo, los golpecitos para que vayas derecho, empiezan por la casa de Dios para que vos seas edificado, bendecido, prosperado y alcances el nivel de plenitud que Dios tiene para darte. Por eso dice el Salmo, no mires a los demás como progresan, no mires el progreso de los impíos, no te detengas a ver a los pecadores, vos hacés lo que tenés que hacer. El alimento de la lana, dice Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Del mismo modo, el abrigo que le daba la lana, el alimento, dije lana, no, el alimento de la oveja. El abrigo que le da la lana, dice Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo. Vio el frío que hacía ayer, ¿no? Yo salí de mi casa ayer a la mañana recontra abrigado. Encima que salgo muy temprano, recontra abrigado. Y entonces, siguiendo el embale esta mañana, también salí recontra abrigado. A las 15 cuadras ya me estaba sofocando. ¿Qué le pasa a este tiempo? Tenía calor, ayer tenía la calefacción prendida y andaba con bufanda. Hoy andaba con aire acondicionado, estamos todos locos, estamos mal. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y termina diciendo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo el 1. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es su culto o su adoración con entendimiento. No podés salir de la mediocridad, no podés cortar las cadenas de la esclavitud, no podés salir de la situación de pecado, no podés salir de esa rutina que te agobia, no podés alcanzar un nivel de gozo, de paz, de plenitud, de sentirte bien, de esa vida abundante. Yo he venido para que tengan vida. No podés alcanzar ese nivel hasta que no restaures tu relación con Dios, hasta que no restaures la adoración, hasta que no pases por la puerta de las ovejas y te presentes ante Él como sacrificio, hasta que no te cubras con el abrigo del Altísimo y no busques en Él y solamente de Él su alimento. Repito versículo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en ofrecimiento, un sacrificio voluntario. Por eso le dije al principio que todo lo hace Dios, pero todo depende de mí, depende de vos. Que ofrezcas, que vayas vos en forma consciente, ofrezcas, le digas, Señor, mirá, acá vengo yo, te entrego a mí. Señor, acá estoy yo con todo lo mí, con todo lo yo. Acá, esto soy yo. Y que piense por un instante también si es todo ese yo que le das a Dios, si en realidad es aceptable para Dios. O sea, si te lo dieran a vos, si a vos te dieran a yo. No yo, sino vos. ¡Qué lío! Si a vos te dieran a vos, ¿te aceptarías? ¿A vos? Si te entregaron a vos en sacrificio como un objeto de adoración, así, de entrega, de honra, una ofrenda agradable, ¿te aceptarías a vos? Porque la ofrenda que se tenía que presentar ante Dios dice que tenía que ser perfecta. No podía tener manchas, no podía tener nada lastimado, no podía tener ningún hueso, ningún músculo herido, lastimado, no le podía faltar nada. Tenía que ser una joyita de perfección. ¿Vos te aceptarías a vos? Sin embargo, Dios acepta todo como viene. Él no le hace asco a vos, porque te conoce desde el día que te creó y Él restaura lo que pasó. Ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, no morido. Carmen se enoja cuando yo digo morido, por eso digo vivo, consciente de lo que estás haciendo. Porque es muy fácil que ya no me importa nada. Consciente de lo que estás dejando, consciente de lo que crees que estás perdiendo, consciente de aquello que estás renunciando. Decirle al Señor, Señor, dejo todo, te sigo a vos. Consciente. Ay, qué difícil que se hace esto. No podés alcanzar el nivel de plenitud que Dios tiene para vos hasta que no pases por la puerta de las ovejas. No podés alcanzar la bendición que Dios tiene para vos hasta que no restaures tu adoración. Un sacrificio consciente. Que le digas así como soy. Así, acá estoy. Y dice, continúa el mismo versículo, en un sacrificio santo.
Acá estamos hecho percha, ¿no? Porque tan santos no estamos. Pero santo significa consagrado para Dios. Santo significa exclusivo para Dios. Por eso cuando hablamos de las cosas que son santas, a veces uno enfoca un poquito mal y se queda con una parte del concepto de santidad, que es el de la pureza, y no miramos la otra parte, que es la exclusividad. La pureza es el resultado de la exclusividad, no al revés. Santo significa exclusivo, significa apartado, significa que está arrancado de un lugar y puesto en otro, en este caso para Dios, destinado a Dios. Entonces lo exclusivo es aquello que usted destina a Dios. Ahora sí, una vez que lo destinó a Dios, ya no lo use, no lo toque, no lo use para otra cosa, no cambie su destino. Ahí es donde está la santidad en la perfección. Un sacrificio santo, entregarte completamente, en forma consciente, solamente a Dios. No podés alcanzar el nivel de plenitud que Dios tiene para vos hasta que no restaures tu adoración. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, agradable a Dios. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Tenemos la tendencia de cuestionar a Dios y analizarlo y pasarlo por nuestros propios filtros. Decir, bueno, no es tan así, bueno, no es tan asá, bueno, no es de esta manera, bueno, es de esta otra, bueno, sí, pero. No, con Dios no hay sí, pero. Con Dios hay sí, Señor. Con Dios no hay sí, bueno, tal vez. Con Dios hay sí, Señor. Estas son las cosas a las que Dios nos llama. ¿Y por qué Dios nos está llamando a esto? ¿Le agarró a Dios la fiebre de golpe que nos quiera todos derechitos, como un ejército, como patitos en fila? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se viene una sacudida con tutti. Lo que pasa es que vienen tiempos complicados. Lo que pasa es que viene oscuridad, tinieblas sobre la tierra. Lo que pasa es que vienen sacudidas también espirituales. Y si usted anda rengo caminando la cornisa, cuando venga el terremoto se va a caer. En cambio, si anda derechito, no caminando por la cornisa, cuando venga el terremoto va a estar firme. A lo sumo se golpeará un poquito. Capaz que se cae de traste nomás. Pero va a permanecer. Por eso Él nos alinea para entrar en su camino, para entrar en su propósito. Versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No te amoldes al mundo actual, adaptate sin amoldarte. Por un lado, no quieras hacer lo que hace el religioso, que es distanciarse totalmente, vivir una vida totalmente alejada, de tal manera que nadie te sigue, de tal manera que nadie te escucha, de tal manera que a nadie le das un testimonio. Y tampoco haga como el liberal, que dice, bueno, todo es hacer lo mismo que hace el mundo, o lo que hace el cristiano mediocre, que copia los sistemas del mundo y empieza a inventar dentro de la iglesia cosas parecidas a las del mundo, para de esa manera poder atraer al mundo. No sirve, no nos sirve. Copiar las cosas del mundo no es espontáneo, no es natural. Copiar las cosas de los demás es berreta, es barato, es mediocre, es trucho. Y no somos buenos para hacerlo. Entonces hagamos bien lo que hacemos bien. Y lo que tenemos que hacer bien es adorar. Pero sí adáptese a estar mezclado entre la gente, no a moverse de la misma manera, pero sí a entender de qué manera se mueve. No a aceptar o a compartir criterios o prioridades, pero sí a entender por qué las hace. No a juzgar todo como le venga así en ganas, sino pasar las cosas por el filtro del Espíritu de Dios, el cual, si llego en 2 minutos se lo digo, el cual, y como le dije antes, no echa a nadie, no rechaza a nadie, sino que Dios es amplio para recibir. A veces me pregunto, y una vez me lo pregunté, si nosotros que hacemos tantos requisitos para cómo servir a Dios o cómo hay que presentarse delante de Dios, ¿será que Dios a nosotros nos aceptaría?
Entonces nos encontramos en una paradoja porque hacemos cosas o reclamamos cosas que Dios no pide, cosas que Dios no reclama. Si no sean transformados, nuevamente es tu decisión. Ser transformado es tu decisión. Dios no transforma al que no quiere ser transformado. Dios transforma al que está dispuesto a ser transformado. Dios transforma al que se pone delante de Él para ser transformado. Por eso no importa tu condición. Otra vez, importa tu posición. También en eso nos está hablando mucho. El no importa tu condición. No mires cómo estás para venir ante Dios. Vení ante Dios como estás. ¿Sabe cuántas veces? Y esta semana alguien más me dijo otra vez, no, bueno, lo que pasa es que no me da para ir a la iglesia porque que estoy así, que estoy asá, que estoy haciendo esto. Pero ya voy a llegar, ya voy a estar bien y voy a ir. Viejo, usted va al médico cuando está mal, no cuando está sano para llevarle chocolate. Es la manera, no importa tu condición, importa tu posición. Sean transformados mediante la renovación de tu mente, por eso tenés que cambiar tu manera de pensar. Y termina diciendo, Romanos 12:2, así podrán comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podés entender el plan de Dios si no sos transformado. No podés comprender las cosas de Dios si no cambias tu cabeza. No podés entender lo que Dios te pide y cómo es que Dios obra si no restauras tu adoración. No puedes aceptar algunas cosas que algunos te dicen o que el pastor te dice o que tu líder te dice cuando te plantea que no, bueno, mirá, toma un compromiso con Dios. No, bueno, pero no vengas de vez en cuando a la iglesia. Entendé que es importante y que la respuesta sea, no, bueno, porque tengo que ir a la casa de, porque vino la prima tal, porque tengo cumpleaños de fulano. Está todo muy lindo y está todo muy bueno. Hay que cambiar la manera de pensar. Hay que cambiar nuestra manera de pensar respecto de Dios, respecto del Evangelio, respecto de nuestra relación con Dios, respecto de la iglesia, respecto de la visión de la iglesia, de quién es Dios y quién somos nosotros delante de Dios. Si no, no lo puede entender. Pero cuando cambia su cabeza hueca, cuando cambia su manera de pensar, entonces así pueden comprobar y empezás a entender la manera en que Dios obra. De golpe se te abre un panorama distinto y nuevo. De golpe se quitan los velos. De golpe decís, lo que Dios quería para mí era bueno. Y yo pensaba que era todo prohibición. Y yo pensaba que me quería sacar. Y yo pensaba que simplemente era porque me anda refilando. Y yo pensaba que no me deja hacer nada. No, porque si vas a la iglesia no podés hacer nada. Si empezás a servir a Dios te vienen todo tipo de problemas. Servir a Dios y estar delante de Dios es la puerta de la plenitud. Y es el nivel de mayor gozo que una persona puede encontrar. Ser cristiano no es simplemente ser un maniático que viene a la iglesia. Ser cristiano es una vida sobrenatural, una vida espiritual distinta. Ser cristiano es estar en un nivel superior. Ser iglesia es formar parte, le vuelvo a repetir, de una red espiritual que cambia, transforma el lugar donde se mueve. ¿Y usted lo puede hacer? Mateo capítulo 9, versículo 16, ya casi termino. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo, o si conoce la versión tradicional, en odres nuevos, y así ambos se conservan. Las cosas nuevas no encajan en las cosas viejas. Lo viejo, no acepta lo nuevo. Lo viejo se resiste, no quiere cambiar. Y eso piénselo en cualquier cosa, en cualquier nivel de su vida, en sus cosas cotidianas, en lo que hace todos los días. Cuando de golpe hay algo nuevo que tiene que aprender o empezar a hacer.
Cuando de golpe le cambiaron en el trabajo un método, un sistema, una máquina o un programa y tiene que aprender algo nuevo. No, me quedo con lo viejo. Me acuerdo, cuando leo este versículo, siempre me acuerdo de un jefe que tuve durante muchos años. Yo tenía, no sé, 20, 22 años, de los 20 a los 25 años aproximadamente. Y este hombre, un hombre mayor en aquel entonces, le estoy hablando cerca del año 85, 87, 90, por ahí aproximadamente, y este hombre andaba por los 60 y tantos en aquel momento, y era la época que, uno lo dice ahora así, parece que le estoy hablando de hace 300 años. Era la época en que se empezaron a popularizar los cajeros automáticos. Y no lo estoy hablando de tanto, apenas 40 años, menos, póngale 40 años, antes no existía. Y en la empresa donde yo trabajaba, una empresa grande, una empresa multinacional muy importante, habían puesto un punto fijo, o sea, un cajero automático, como hoy hay en tantos lados. Y entonces los empleados cobrábamos el sueldo ahí, en el cajero, directamente, sin necesidad de tener que ir al banco. Y mi jefe, don Julio, decía: yo a esa máquina del demonio no voy ni loco. Y el tipo se iba a hacer la cola al banco para cobrar su sueldo o para pagar sus cuentas o hacer sus depósitos, porque decía que si metía la plata en la máquina esa, le iba a robar todo, se iba a tragar todo. Cuesta adaptarnos a lo nuevo. Lo viejo se resiste al cambio, se resiste a lo nuevo. Y si lo viejo se resiste al cambio, tenemos que ser renovados para poder recibir lo nuevo que viene de Dios. Tenemos que ser renovados para poder recibir el lugar al que Dios nos quiere llevar. Tenemos que cambiar nuestra cabeza para poder adquirir aquello que Dios tiene para nosotros. Porque el pasaje de Mateo no dice que lo viejo se haga nuevo, dice que sea nuevo, o sea, tenés que renovarte y dejar las cosas del pasado, que sean cosas del pasado, y dedicarte a adorar, dedicarte a tener un compromiso y a servir al Señor. 3:1 de Nehemías nuevamente, y voy a cortar casi acá porque ya no da para seguir. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar. Restaurar la relación con Dios, restaurar la adoración, restaurar ese pacto de intimidad con Dios que te lleva a una vida abundante, implica un compromiso. Implica que las cosas tengan que estar donde tienen que estar. Restaurar la adoración con Dios es una cuestión de decir, bueno, listo, Nehemías, yo arreglé la puerta, ya está. No, arregló la puerta y la puso en su lugar. Bueno, yo puedo orar en mi casa. No, no podés orar en tu casa. Bueno, sí, podés orar en tu casa. Pero Dios nos está llamando a más. Y el más es sumar esa pequeña cuota cada día. Y el más es, si hoy lo hacías de esta manera, mañana hacerlo un poquito distinto. Y restaurar la adoración y poner cada cosa en su lugar implica que usted tome un compromiso, que sea parte, que sea iglesia, para permanecer firme en la posición y el lugar al que Dios lo quiere llevar. Póngase en pie, porque voy a dejar acá porque la hora ya avanzó y no quiero tener complicaciones para volver. La primera de las no sé cuántas, porque no me acuerdo cuántas son, creo que son 5 o 6. Había 15 puertas en Jerusalén. Tranquilo que Él no restauró todas, algunas ya estaban de pie. La primera de las que mandó restaurar Nehemías, la puerta de las ovejas. Estamos llamados, y Dios nos está llamando, a presentar un sacrificio. El día miércoles tuvimos la Santa Cena, un hermoso tiempo de administración en la presencia del Señor, un hermoso tiempo de restauración con Él, pero eso es algo que tiene que hacerse todos los días. No alcanza con haberlo hecho el miércoles. Es necesario volver hoy otra vez. No alcanza con tu oración de ayer. Es necesario presentarte hoy ante Dios nuevamente. No alcanza con que viniste un día a la iglesia. Es necesario que hoy tomes parte también. No alcanza que aunque una vez Dios te hable. Es necesario que busques constantemente que Dios llegue a tu corazón, que Dios te hable.
Pero todo depende de tu decisión, de tu compromiso y que decidas ser parte. Todo depende, Romanos 12, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Levante sus manos, acompáñame un instante a adorar al Señor. Te damos gracias, Jesús. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, en esta noche. Nos presentamos ante vos, Señor, para adorarte, para reconocerte, para servirte, para bendecirte. Venimos, Señor, a hacer un pacto nuevo en este día para prepararnos para lo nuevo que viene. Venimos, Señor, a fortalecernos en el espíritu, en la mente, en el alma, en todo nuestro ser, para ser llenos de la vida nueva que tu Espíritu tiene para nosotros, para empezar a caminar por el camino que tenés para nosotros, para alcanzar la meta, la dirección que tenés para nosotros. Por eso, Señor, en esta hora yo quiero adorar, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte. Tómese un instante, levante sus manos, hable con Él y dígale así: yo quiero adorarte, Señor. Quiero encontrarme con vos, quiero tener un momento especial, un momento de entrega, un momento íntimo, un momento personal de adoración. Si siente la carga, si siente el deseo de pasar al altar, de pasar al frente y tener acá ese momento personal como simplemente un acto de fe, un paso más, de hacer algo distinto a lo que hacía siempre, de avanzar un paso más y no simplemente conformarse a lo mismo. Yo lo invito a que pase, venga, se acerque, se presente, no para recibir nada, sino para darle adoración, para presentar su cuerpo en forma consciente, en forma voluntaria, para presentar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable, para presentar todo su ser ante Él, para que Dios abra los caminos, Dios los lleve por caminos nuevos, Dios los lleve a una vida distinta, Dios llene su corazón, Dios los lleve a alcanzar plenitud, 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 plenitud. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Sí, Señor, en esta noche queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Yo quiero más de vos, Señor. Queremos darte adoración. Una adoración consciente, una adoración genuina, una adoración pura, una adoración voluntaria, una adoración plena, completa, una adoración exclusiva. Adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Hable con Él, hable con Él. Tómese un momento, hable con Él. Regálele este tiempo al Señor. Es solo un instante que le está dando. Adoración genuina, pura. No le pida nada, no le reclame nada, no busque nada. Simplemente adore, 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 adore su nombre. Adore su nombre. Él es digno, Él es poderoso. Adore su nombre. Santo, 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 santo. Santo, santo. Toda la gloria, toda la honra para vos, Señor. Hacemos un pacto nuevo ante vos en esta noche. Un pacto de adoración, Señor, un pacto de búsqueda. Hacemos con vos, Señor, un pacto nuevo para un tiempo nuevo, al lugar al que nos llevas, a la posición a la que nos llevas. Que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Oh, sí, Señor. No lo voy a hacer repetir una oración, no lo voy a hacer un pacto que repita de mis palabras, porque usted tiene que hablar con Él cara a cara en forma personal. Tiene que presentar su vida en forma voluntaria y personal. Tiene que poner sus cargas en forma voluntaria y personal. Tiene que poner sus luchas y también sus miedos. Pero todo eso sobre el manto de la adoración.
Tome la decisión de servir. Tome la decisión de ser parte. Tome la decisión de tomar un compromiso. Tome la decisión de ser iglesia, de involucrarse. Tome la decisión de dar un poco más, de sumar un poquito más, un cachito más que ayer, un centímetro más que ayer, un minuto más que ayer, un poco más de intensidad que ayer, algo más de lo que hice ayer, así hasta llegar a la vida plena que Dios tiene con nosotros. Dios te ama, Dios te busca. Él dio todo por vos, Él dio todo por nosotros. Mandó a su Hijo, derramó su sangre para que tengas vida plena, para que alcances salvación, para que puedas vivir eternamente en su presencia. ¿Cómo no podemos darle simplemente un poco más cada día? Papá, en el nombre de Jesús, yo bendigo estas vidas. Los que te dicen sí, los que te creen, los que te escuchan, los que se presentan a adorarte. Bendigo, Señor, sus llamados. Bendigo sus llamamientos. Bendigo, Señor, su vida entera. Bendigo su casa. Bendigo su familia, Señor. Bendigo la decisión que están tomando y el pacto que están haciendo en forma personal con vos en esta hora. Señor, yo los cubro con tu sangre, porque tu palabra, Señor, me dice que estamos escondidos bajo la sombra de tus alas y va el manto de tu sangre. Yo los cubro, Señor, con tu presencia, con la cobertura de tu manto, Señor, declarando que el enemigo, que el maligno no tiene autoridad ni poder. Señor, en el nombre de Jesús, yo cubro sus caminos, cubro, Señor, sus palabras, para que todo lo que digan caiga en buena tierra y sea sembrado en tierra aceptable y tengan una cosecha de bendición. Bendigo su pacto, su adoración. Bendigo, Señor, su entrada y salida. Bendigo el tiempo que estamos, Señor, preparándonos para un paso distinto, preparándonos para un tiempo de lucha, pero donde estamos, Señor, y llegamos edificados, bendecidos, afirmados, fortalecidos en la fe, donde llegamos, Señor, con la armadura nueva, donde llegamos, Señor, con la mente nueva, donde llegamos, Señor, conectados con vos para poder verte cara a cara, cara a cara, cara a cara, cara a cara, Señor, cara a cara, Señor, cara a cara, Señor. Que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a Llena, tu llena, llena, espíritu, llena, llena. Señor. Llena, llena, llena. Señor. Oh, Señor. Queremos darte Llena, llena. adoración que nace Más de vos, Señor. tu espíritu. Derrama tu mano, derrama tu gracia, derrama tu poder, derrama tu presencia, más y más y más. Toca los corazones. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu. Y más y más y más y más y más y más. Vuelve, Y más y más. vuelve, Más y más. vuelve. Queremos darte. Y cuando vuelve el lleno, Y vuelve a tu espíritu. Oh, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Señor, yo te doy gracias por el camino que abrís y la oportunidad que nos das. Te doy gracias, Señor, por el llamamiento a una vida santa, a una vida comprometida, a una vida de adoración. Te doy gracias, Señor, por el manto y por la cobertura que nos protege de todo lo que viene y lo que todavía vendrá. Te doy gracias, Señor, porque extendes tu mano, porque inclinas tu oído. Te doy gracias, Señor, porque estás atento a lo que nos pasa y a lo que nos falta. Te damos la gloria, Señor, en esta noche. Te reconocemos y te bendecimos. Señor, así nos despedimos con tu paz, pidiéndote que nos acompañes de la puerta de la iglesia a la puerta de nuestro hogar. Que tu presencia esté por delante, abriendo caminos, guiándonos, Señor, en medio de todo lo que se quiera levantar, declarando, papá, que no tiene lugar ni autoridad. Iglesia Restauración, que el Señor te bendiga y te guarde, que le haga resplandecer su rostro sobre vos, que el Señor tenga de vos misericordia y ponga el Señor en vos paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer, la intención de mi adoración.